ahí está grabando. ¿Podemos empezar Las dos están Ya tenéis grabando. las dos grabando. De momento Bueno. tenemos 18 minutos de tirada ininterrumpida. Ah, pues podemos ir hablando ya. Vale, Sí. vale. Ah, pues Sí. venga, para adelante, A ver. tío. Venga, va. El proyecto este, yo todavía lo recuerdo, que para mí, hasta donde yo me acuerdo, surge primero de conversaciones entre tú y yo. Conversaciones sobre arte, qué opinas tú del arte. Y tú me enseñas unos dibujos y yo me empiezo a creer lo que haces, me gustan mucho las cosas que me enseñas, los dibujos y demás. Y yo paralelamente fui haciendo un libro que sale un poco de este mismo jardín, donde yo veo que de manera natural crecen unos acantos. Y los acantos para mí se convierten en lo que son, una planta invasora y luego también el emblema un poco de las bellas artes, ¿no? Entonces, esa especie de preocupación moral y preocupación estética, esa cosa es la que me hace plantearme un libro que se junta, que se une con que como usuario del ordenador me empiezan a entrar el spam y aquello a mí me parece absolutamente sublevante. No sé a ti qué te parece, pero a mí me parece absolutamente sublevante. Y al principio lo mando directamente a la basura, pero descubro que detrás de esos mensajes que me venden de todo, menos una moto de todo, veo que hay nombres extraordinarios. La Iota Capriola, pero muchos otros. Y entonces, cuando descubro que ahí hay nombres extraordinarios, empiezo a guardarlos. Los acumulo sin más, los guardo y a partir de un momento determinado, paralelamente a esa preocupación por el acanto, por problemas determinados morales y estéticos y conversaciones contigo, yo uno esas dos cosas y empiezo a inventar y a crear unas biografías para esos personajes. Y a partir de esa idea germinal, diríamos, primera, yo lo que hago es buscar en la historia un poco de la literatura referentes que a mí me podían parecer interesantes. Yo escribo una serie de veintitantos personajes, decido construir esas vidas teniendo varias referencias culturales. Una que se me impone rápidamente y tal, porque es como muy cercana, muy próxima a las lecturas que yo he ido haciendo, que es la antología de Spoon River, y luego otra literatura clásica, griega, latina, que son de los cementerios, las inscripciones, esa contención, esa exactitud, esa brevedad de los comentarios que están en las lápidas, ¿no? Quizá de lo que hiciste, a mí lo que me sorprendió es esa mezcla de literatura contemporánea y antigua, y cómo esos referentes, ¿no? los coges, los manejas y conviertes en una literatura completamente actual, ¿no? A mí me sorprendió eso. Bueno, yo creo que siempre todos los poetas lo que hacen es un poco un diálogo con la historia de la literatura, un poco como los pintores también. Sí. Antes a lo mejor no, pero sí, cuando leo la historia de la pintura veo que hay mucho diálogo, conversación con la historia de la pintura. Y eso es lo que yo hice, tomar un poco varias estructuras que a mí me convencían para crear. En realidad luego lo que más me ocupó y lo que más tiempo me llevó es crear los personajes y crear un ambiente que fuera un poco verosímil, ¿no? Y creé ese pueblo Quintana, que podía estar aquí o podía estar en México o en el sur de los Estados Unidos, y ahí hacer que vivan una serie de personas que muchas veces representan un estereotipo o una conducta moral o una tendencia determinada o un modo de ser. Y eso es lo que me permite también vengarme de ese maldito y putrefacto spam.
Sí, sí. Eso lo hemos hablado también tú y yo otras veces y ahí hemos estado muy de acuerdo, ¿no? en Que eso. cuando me propusiste esto, que me acuerdo perfectamente, dijiste, Miguel, vamos a hacer un café. Vamos a hacer un café. Aquí al lado, ¿no? Vamos un poco aquí, más Más lejos. apartado, más lejos. Digo, ay, ¿qué va a pasar? Y no, fue precioso. Sí, pero tú luego coges ese libro. Yo te pasé Sí. el libro cuando todavía no era un libro. Yo lo fui Bueno, pasando a amigos No y le te lo llamabas pasé a libro, ti. pero ya estaba escrito. Ya estaba escrito. Ya estaba escrito. Y tampoco me dijiste que eran una serie de arquetipos. Un poco, yo al menos me di cuenta leyéndolo y empezando a analizar los personajes, que empecé a pensar, bueno, sí que parece, ¿no? Que haya como personalidades muy marcadas o bastante marcadas. Aunque estaba todo entrelazado y tal, y eso también me dio una pista, claro, para generar los personajes. Porque tenían una personalidad como no variopinta en el sentido de estrambótico, hay algo que sí, pero en general no, sino que parece que atacaban como una cualidad humana o un defecto humano específico, ¿no? En cada libro, en fin. Y eso me dio pistas, sí. Sí, un modo de ser, una manía. Me costó mucho decidir si aquello era prosa poética o poesía prosaica. Me costó mucho el problema de género, porque yo intenté en un momento determinado, una vez que tenía la estructura, ponerme en una situación un poco de trance lingüístico y encontrar el estilo es lo que más me costó. Y luego ensayé un estilo en el que la sintaxis está completamente rota, a veces hay enumeraciones larguísimas de palabras una detrás de la otra que a veces no tienen ninguna relación entre sí, pero tienen una eufonía, un sonido una musicalidad incluso, una musicalidad, ¿no? exacto, Sí. que las mantiene. Pero a ti eso que... A mí desde luego, que sabes que tus escritos siempre me han gustado, ¿eh? Y cuando lo leí, noté que había ahí eso, una musicalidad, ¿no? Y además cuando venías y además me lo leías, todavía más, ¿no? Todavía más. Y también me pasó un poco lo mismo con el tema del estilo, en el tema de las imágenes, que te acuerdas que tardé bastante tiempo en encontrar una manera también de hacer. Porque empecé con una manera más tradicional, quizá con un dibujo, y quería llegar a una intensidad de la imagen muy detallada, pero enseguida no, me costó encontrar con un procedimiento mucho más suelto, que creo que le daba más aire, ¿no?, a los personajes. O sea que en el lenguaje visual también me pasó algo parecido a lo tuyo, ¿no? Encontrar ese tono adecuado. Sí, no, yo he visto además que en tus dibujos del primero que todavía está muy agarrado a ese perfeccionismo tuyo del dibujo y de la representación, luego se va liberando de todas esas, que yo no diría ataduras, que el dibujo es una atadura, no. El dibujo hay que dominarlo y a partir de ahí pintar. Que esa es otra de las discusiones que nosotros teníamos, ¿no? Sí. Y a partir de ese momento yo creo que te has ido liberando en técnicas que a mí me han ido gustando progresivamente más también, tengo que confesarlo. Ya. Sí. Hemos ido creciendo juntos. Sí, creo que sí. Sí. Además también, claro, ahí yo creo que no era consciente cuando me lo propusiste de hacer 21 ilustraciones, yo pensaba, bueno, 21 dibujos, ¿no? Pero claro, hay algo en mi inconsciente que yo creo que desató la idea de esto es un proyecto más potente, ¿no? Como que merecía no el hecho de hacer unas imágenes pequeñas, sino poder realmente, que me sale en catalán, ¿no? El abocar, ¿cómo se diría? Bueno, o desarrollar, o vaciar. ¿no? Poder tener un territorio físicamente, ¿no? Sí. Mucho más grande para que realmente toda aquella intensidad tuviera espacio, ¿no? en el cual... Y bueno, ahí la verdad es que ha sido uno de los proyectos más potentes que he hecho yo hasta ahora, la verdad es que sí. Sí, pero los que te conocen mejor que yo dicen que a ti lo que te gusta es el formato grande. Pero en cambio yo he visto y tengo dibujos tuyos pequeñitos que son una verdadera delicia
casi japonesa, ¿eh? O sea que también También cuando me gusta, abordas sí. ese formato chiquitín, gusta, ahí la sutileza del dibujo, de la sugerencia del color, a veces el no color incluso, no color, sí. pero aquí sí, aquí veo que te has empleado a fondo, ¿no? Bueno, quizá porque la potencia de tus escritos necesitaban, o yo al menos necesitaba un terreno un poco más grande. Más espacio. Sí, seguramente sí. Y quizá porque también venía de una época, y continúo, ya sabes que siempre estoy estudiando, con lo cual el tema del dibujo, digamos, me tenía quizá un poco comprimido, Ya, igual yo creo que necesitaba sí. también. Yo creo que sí, yo creo que sí. También estaba ahí, sí. Yo creo que sí. Sí. Pero tú, ¿de dónde extraes esas imágenes? Y te inspiras en el texto de La vigilancia de los acantos, esa colección de vidas, diríamos, porque son en realidad como el relato de unas vidas abreviadas, intensas, que acaban además con el epitafio, o sea que todos los personajes de ese pueblo Quintana están muertos. Yo te paso eso, tú te lo lees, te gusta mucho por lo que confiesas públicamente, pero ¿cómo arrancas tú para encontrar las imágenes y la técnica? Y la técnica, sí. Yo las imágenes enseguida me vienen a la cabeza imágenes de los hiperrealistas de los años 60, 70, que son imágenes muy potentes y también mezcladas con esa pintura matérica de gran tamaño que también me gusta mucho de los años 40, 50, ¿no? Del expresionismo abstracto americano o del informalismo. Entonces ese mundo, como ya sabes que he ejercido como arquitecto, entonces este tema de la materialidad forma parte de mí, en mi cabeza enseguida se fusionaron los dos mundos, ¿no? Unas cabezas muy monumentales, pero a la vez con esa dimensión matérica que para mí era la relación con una biografía muy concreta, muy carnal, ¿no? Por ahí iba. Entonces, figurativamente, al final la idea nació del realmente crear personas de cuerpo presente con la referencia mutua que tanto nos gusta de los retratos del Fayum. De Al-Fayum, ¿no? exacto. Aquel verano, me parece que era el 2013, si no me acuerdo mal. 13. Creo que sí, que con mi familia nos fuimos a Madrid, que de aquella exposición que había en el Museo Arqueológico de Madrid, que nosotros pasamos, la vimos y habíamos proyectado coincidir contigo, que al final no pudo ser. No pudo ser, sí, de acuerdo. Pero bueno, es una referencia que a los dos nos gusta, igual que la lectura de John Berger, que también es una referencia clara, ¿no? En este sentido, que un poco ha sido el punto de unión de los dos mundos, el literario y el visual. Pero con estos otros referentes más contemporáneos, ¿no? Y entonces a partir de ahí, claro, enseguida con la idea de crear realmente unas personas de cuerpo presente, con la idea de entrada de hacer yo mismo una exposición, o sea, no había nacido todavía la idea de hacer una instalación entre tú y yo. No, claro, eso fue un proceso en el que tú, yo te dejé el libro y sí. Tú te metiste en ese proceso, sí. Y como en definitiva la edición del libro se basa en la fotografía de unas imágenes, pues pensé, ¿qué más da si las hago pequeñas o si las hago grandes? Voy a hacerlas como a mí me dé la gana. Claro. No, pero la idea tuya de haberlas hecho un poco casi de tamaño natural, sí. Luego es lo que nos dio la idea de si eso lo acabamos colgando o montando, queremos que esa imagen se enfrente y afronte la mirada del espectador, ¿no? Que se encuentre y que sea eso, una especie de reencarnación de un personaje que se aparece al espectador. Y en ese sentido, el que les hayas hurtado el cuerpo, a mí me ha gustado mucho, que se han quedado solo en cabezas. Un poco también como en Al-Fayum, ¿no? Sí. En Al-Fayum no hay más que la cara, la cabeza, que tiene una extraordinaria mirada y eso es lo que queda, ¿no? El modo de hurtar en materias sutilísimas y tal el cuerpo, a mí me parece extraordinario, estupendo, porque de esa manera no te distrae nada. De esa manera vas al fondo, que es el fondo de la cabeza de una persona y sobre todo de la mirada, que es la mirada, ¿no? Sí, que eso también recuerda que me costó bastante, porque al principio el cuerpo era presente, aunque fuera como mancha, y ahí costó que desapareciera. Sí. Pero en cambio el formato del papel sigue teniendo el tamaño que fue tiene. la referencia. Exacto, que tiene todos los demás.
Sí, yo quería preguntarte una cosa, porque yo el libro lo he escrito un poco no pensando en un lector concreto, sino en un lector general, pero el escritor ya nos va bien eso. Tú te haces la imagen de un lector general al que puedes, en mi caso, al que yo quiero molestar un poco y llamar la atención sobre determinados problemas. Entonces puede leerme o no leerme. Yo ya asumo que puede no leerme, pero yo me he formado un lector, diríamos, ideal al que me gustaría molestar si leyera este texto. Pero tus cuadros, tus retratos, tus pinturas y tal, ¿tienen algún destinatario? ¿O el proyecto este que finalmente hemos acabado creando, crees que tiene algún destinatario? Pues yo primero me gustaría hablar de tus textos, lo que a mí me parece, qué tipo de lector puede haber, entre otras cosas porque yo he sido o soy lector de tus textos, y a mí me da la sensación de que son textos con diversos niveles, ¿no? de lectura. Y hay un nivel de lectura muy atractivo que es formal, esa musicalidad que hablábamos antes, que tiene siempre esa riqueza y esa contundencia también, ¿no? A veces incluso jocosa, ¿no? Porque te gusta hacer esos juegos de palabras, Sí. esas bromas Sí. con cierta mala leche, ¿no? Sí. Que está bien porque son puntos de conectas muy bien y entiendes bien el personaje y su vivencia, pero luego está también repleto de referencias que tú tienes muy claras, pues a literaturas que te interesan, a obras de arte, de la pintura, etcétera, que también te interesan, que son referencias no muy explícitas, ¿no? Sino incluso con aquella finura, así cogidas un poquito, muy levemente, ¿no? Están introducidas algunas de manera muy contundente y otras más levemente. Con lo cual, claro, es un tipo de lector, para poder apreciar la riqueza de tus textos, tiene que ser un lector con una cierta cultura y unos intereses amplios, ¿no? Claro. Para realmente captar toda esa densidad. Entonces no creo que sea un lector común, digamos. Tiene que ser un lector ya un poco, No, yo he querido un poco darle, serio, digamos, ¿no? desde la primera línea del libro, que he querido dar la señal o dejar la señal de que están delante de un texto literario. Claro. Y que eso, como decíamos antes, es un diálogo, como en la pintura estábamos hablando antes, es un diálogo con la historia de la literatura y la historia de mis propias lecturas. Yo básicamente eso lo he trabajado en el epitafio final. En el epitafio final suele haber siempre o una cita textual o cuasi textual o el eco de una cita, y ese epitafio se convierte en una especie de reflexión y a la vez de enigma, es decir, ¿qué coño nos ha querido decir aquí? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Y ahí está un poco, digamos, la trampa. Justo donde acaba la vida es donde empieza el lector a elucubrar sobre qué sentido, qué significado tiene un texto corrido, ¿no? Que es una prosa poética o una prosa literaria. Sí, me preguntaba sobre todo el proyecto, sobre mis pinturas, a quién van dirigidas. La verdad es que no lo sé. No me he imaginado ni siquiera un espectador concreto. A mí es que me sucede muy a menudo que en este panorama actual del arte, no sé si tanto de la literatura, pero sí del arte, que a mi entender nos movemos entre una academia que podríamos decir de estos artistas de marca que tienen tanto éxito, tanto en el terreno figurativo como en el terreno conceptual. En fin, son artistas que se han llegado a convertir casi en multinacionales. Y por otro lado, esa especie como de arte social que a mi entender hay momentos en que parece bastante oportunista, ¿no? Totalmente. Entonces dices, bueno, qué curioso que haya tantos artistas hoy en día que denuncien el drama de los marginados, ¿no? Y que salgan en la Bienal de tal, en la Bienal de cual, en la otra Bienal, en la feria de no sé qué, y con financiación estatal por un tubo, ¿no? Sí. Entonces, qué curioso, a mí me parece un poco sospechoso. Entonces, en ese universo tan poco honesto, a mi entender, lo que yo hago, y creo que lo que tú haces también,
está un poco en una línea, bueno, un poco no, está en una línea muy honesta de hacer un arte que no pretende ni halagar, ni tampoco pretende hacer una crítica específica hacia nada en concreto. Este proyecto sí que ataca un tema que es el tema del spam, Claro, sí, sí. pero en definitiva es una excusa, ¿no? Es una excusa para partir de un tema que además nos molesta, ¿no? Un Sí, sí, detritus que nos molesta, totalmente, y totalmente. poder hacer un ejercicio de creación en mayúsculas, ¿no? Y de crear una obra que hable en un lenguaje, en tu caso literario, en el sentido de calidad literaria, y en el mío también de crear imágenes con profundidad de mensaje, con profundidad de idea y de tratamiento del dibujo y de la pintura, ¿no? Sí, sí, a mí eso que decías estoy completamente de acuerdo, es decir, esos grandes, grandes pintores, que son grandes porque se lo han conseguido, pero hay otros de segunda, tercera fila que en realidad son unos malos o medianos imitadores de las vanguardias históricas y que se podían haber dedicado mucho más a la publicidad y como publicistas hubieran sido realmente muy, muy buenos, incluso innovadores. Pero claro, han trascendido y han pasado a la historia de la pintura y los museos han invertido. Eso es puro marketing, pura mercadotecnia, ¿no? Le pasa a los grandes cocineros también, ya sabes que es otra de mis manías personales, ¿no? Esos son, y luego están esos otros que tú dices en el arte que utilizan los problemas concretos, problemas reales y problemas graves y problemas importantes en la sociedad, utilizan el arte para denunciar o para expresarse. Pero eso tampoco a mí me parece que sea creación propiamente, sino action painting, ¿no? Es decir, es una acción política, es una intervención política que utilizas la fotografía, la pintura, la música, lo que quieras, ¿no? Pero legítima, eso es legítima, no, no, está bien. claro, claro, Está bien que se haga, por supuesto. totalmente. Yo Sí. no me he propuesto la venganza respecto al spam, sí, es así. Vengarme de eso. Y no he conseguido en la práctica absolutamente nada, pero esa venganza existe como motor. Pero dicho eso, cada uno de los textos tienen una preocupación por un problema humano que el lector irá descubriendo, ¿no? Pero a mí en cada uno de esos temas y de esas vidas me ha preocupado un problema humano, que no es el puntual de la denuncia de un problema concreto grave o menos grave, ¿no? Yo creo que es por ahí por donde conectamos tanto tú y yo, porque tanto, al menos en estos textos, ¿no? Que es quizá de tu producción literaria es la más narrativa, ¿no? Sí. Estás más en el mundo del ensayo. Es la más narrativa. Este interés por la naturaleza humana en sí, por la contradicción, la complejidad de nuestra condición humana, ¿no? Todos tenemos nuestras virtudes y nuestras miserias, digamos, que eso se ve muy claro en tus textos. Y también he intentado yo que se vieran las imágenes más allá de una literalidad hacia una persona concreta, con un problema concreto, me refiero, pues eso, ¿no? Una crítica a un personaje público en concreto y mofarse de ello, ¿no? O utilizarlo como ahora hoy en día está tan de boga en tantas bienales, ¿no? O tantos eventos como arco para ir, no es más. Sí. Ese oportunismo quizá que me parece un poco, en fin, no sé, después de Duchamp ya me parece reiterativo hasta el exceso, ¿no? Entonces, ese mantenernos en ese punto de abstracción, ¿no? Como decíamos aquello de desaparece el cuerpo, ¿no? Es dar espacio para poder profundizar en esos problemas humanos de una manera profunda pero a la vez general, ¿no? Para mí el referente que me sale más, o que me viene más a la cabeza, quizás son las tragedias de Shakespeare, en ese sentido. Esa voluntad, menos, de análisis. Claro. Ayer, fíjate, asistimos a una mesa redonda sobre Lolita, en el que estuvieron 4 expertos y especialistas con 4 puntos de vista muy distintos. Ese es un tema realmente de una inmediatez y de una realidad terrible y sangrante, desde el punto de vista social, desde el punto de vista jurídico y demás. Pero detrás de eso
detrás de la violación, detrás de las relaciones eróticas o sexuales, detrás de las relaciones entre los hombres entre sí, entre hombres y mujeres, en las relaciones en general, hay tragedias y hay cuestiones que si no se abordan en la literatura y desde la literatura o desde el arte, con esa distancia que da justamente el filtro de el arte, sea lo que sea el arte, entonces, ¿qué es lo que caemos? Pues caemos en el panfleto o caemos en directamente en ese cuadro oportunista que lo colgamos, en esa instalación que colgamos en un lugar, en Arco o donde sea, en cualquier otra sala, y tiene una función puntual, pero es una función de intervenir en la sociedad puntualmente y es una función política que utiliza no el arte, sino que se expresa a través de un determinado filtro. Puede ser la música, la canción, o puede ser otra. Yo me he querido quedar en un terreno que no fuera la intervención pura y dura. Y en ese aspecto le he puesto un filtro lo más cultural posible, si no artístico, lo más cultural posible. Yo creo que lo tuyo va por esa... Mira, precisamente ahora que he estado en Florencia con la familia y me he podido impregnar tanto de aquel ambiente, ¿no? Y de la obra de Miguel Ángel y la vida de Miguel Ángel también, me di cuenta estando allí, mira que he contemplado en Florencia, he contemplado tantas veces las fotografías de las esculturas de Miguel Ángel, que estando allí delante de los esclavos me di cuenta, pero si este tío casi no ha tocado el mármol. O sea, insinúa mucho más de lo que dice. Claro. Sí. Entonces, te das cuenta hasta qué punto alguien que revolucionó en su momento el arte, bueno, hasta hoy en día, que todavía yo creo que no se ha digerido del todo, cómo ese insinuar, más que decir, no me refiero a la piedra desbastada, me refiero a los propios cuerpos. Son cuerpos que no están del todo definidos, están mucho más insinuados que he dicho. Era una persona que, un artista, que cuando hacía aquellas obras estaba ejecutando una obra al servicio de la propaganda política del Papa Julio II o de la familia Medici, ambiciosa donde las haya. Y en cambio ese tipo fue capaz de trascender aquello y en aquellas piezas revelar un drama humano con carácter universal, ¿no? Con lo cual, un poco estamos ahí, ¿no? Más allá del problema concreto, específico, de un momento específico de la historia, como Picasso en Guernica, ¿no? Vamos a intentar tratar las cosas desde una perspectiva más abstracta, con ese filtro que tú dices cultural, ¿no? Darle más, un poco el sublimar que decimos, sublimar la realidad, buscarle un rayo, para mí, ¿no? Un resquicio de esperanza, de decir, bueno, quizá analizando estos problemas, tratándolos desde el arte, tú mismo y quien lo contemple quizá allí encuentre una posibilidad para vivir mejor, para mejorar, para hacer la vida más fácil a los demás. Claro. ¿No? Pero fíjate que esos Medici, o Julio II o los otros y tal, hacían muy bien pagándole bien y manteniendo bien a Miguel Ángel, pero lo que le importaba a Miguel Ángel era su obra propiamente. Y en esa especie de recuperación de las teorías estéticas clásicas, probablemente a Miguel Ángel le preocupaba construir la imagen del equilibrio, la perfección, la belleza física. Esos son problemas. Esos son problemas. El problema de la pobreza que existía alrededor de Miguel Ángel, de una manera descarnada, era un problema práctico que debían resolver también los mismos, el Papa y los nobles que dominaban y que controlaban Florencia. Una cosa son los problemas prácticos que tenemos que resolverlos y denunciarlos de la manera que sea, y otra cosa es plantear problemas. Y el arte, o lo que me parece a mí que todavía puede seguir siendo el arte, tiene que plantear problemas y a lo mejor resolver alguno también, ¿no? Pero desde luego plantearlos, insinuarlos y llamar la atención sobre el profundo problema que está detrás del problema visible. Lo invisible del problema, lo complejo del problema.
nosotros ya llevamos un recorridito, ¿eh? Sí. No es que nosotros hemos hecho como esas compañías clásicas de teatro que antes de llegar a Madrid, antes de llegar a Barcelona, Hemos hecho los bolos. van por provincias, ¿no? Van por provincias. Y nosotros hemos hecho nuestros bolos, ¿no? De las exposiciones que hemos hecho hasta ahora, ¿eh? ¿A ti cuál es la que como experiencia y experimento te ha gustado y qué esperas de esta? ¿Qué esperas de esta? Que ya la tenemos bastante avanzada. Hombre, hasta ahora hemos hecho 4 actos y todos han tenido mucha magia. La verdad es que todos tienen... Claro, el primero siempre lo guardas con aquel recuerdo de que es la primera, Sí. de que además había muchísima gente muy implicada, con mucho cariño, y eso en fin, para mí tiene una huella muy importante, ¿no? No es la primera vez que colocas las imágenes, interacciones con el público. Ahí en Logroño, en la Biblioteca de La Rioja, fue realmente excepcional, ¿no? Es un entorno fantástico, además nos íbamos con los amigos, ¿no? También por allí a hablar en los bares, que también eso también fue muy chulo, ¿no? A mí me gustó mucho y fue una cosa casi semi-improvisada, que después de la presentación que hicimos del libro, en la sala con la gente y tal, luego de manera casi natural tú propusiste, en fin, yo voy a hacer una guía, ¿eh? Una guía o una visita guiada de la exposición, y se apuntó un montón de gente naturalmente, ¿eh? Que es una idea que hemos repescado justamente aquí en Próxima Estación, ¿eh? Y que haremos. Espero que la gente se va a animar y se va a notar, y haremos un poco, esta vez participaré yo un poco más porque me parece que te dejé un poco solo, pero bueno, creo que funciona mucho. Bien. Pues el formato que creamos en Logroño, que fue bastante espontáneo, me gustó mucho porque esa primera, con el argumento de la presentación del libro, ¿no? Es como que nos da esa tranquilidad de poder exponer nuestros procesos, nuestras ideas, cómo nos hemos ido colaborando, y eso yo creo que al público lo sitúa muy bien de cara a la lectura de los textos y la contemplación de las imágenes. Eso está muy bien. Y claro, de manera natural apareció ese paseo por la sala, por las imágenes y por los textos, en que tanto tú como yo pues volvemos a comentar o respondemos preguntas. Claro, de ahí ha salido un poco la idea, ¿no? De ofrecer ahora en Próxima Estación unas visitas guiadas, porque vemos que también a la gente le interesa, le estimula, ¿no? Y luego la creación o la oferta también de talleres, un taller de plástica y un taller literario, ¿eh? Sí. Porque a mí, detrás de este libro y detrás de la exposición y de las imágenes también, lo que hay es esa especie de búsqueda de la identidad, que todos lo buscamos, que todos buscándola nos equivocamos, que todos o muchos buscándola nos inventamos otras, unas veces para acosar públicamente, otras veces para vender, otras veces para sobrevivir, y esa búsqueda de la identidad es lo que vamos desde el punto de vista literario a ofrecer en los talleres. Sí, porque incluso a mí me pasó cuando hacía las imágenes que me di cuenta de manera experimental, ¿no? O experiencial, cómo al manipular la imagen de una persona, ¿no? Recuerdas que yo partí de fotografías de gente anónima al principio, ¿no? Y en base a esas fotografías fui construyendo los personajes, que es un poco lo que yo ofrezco en la parte del taller. Te das cuenta de cómo es manipulable, o eso que llamamos la identidad líquida, ¿no? Como, aunque tú creas que tienes una identidad, cuando la interpreta una otra persona, o tú mismo, sin darte cuenta, la estás transformando, eso toma 1000 caras, toma mil formas. Sí, ¿no? sí, es que al final igual la personalidad es una especie de mito o autoengaño, porque realmente lo que acabamos siendo es: yo soy padre de familia, yo soy marido, yo soy mujer, yo soy esposa, yo soy trabajador, yo soy trabajadora. Es decir, y ahí recreamos una identidad puntual, momentánea, que dura lo que dura el trabajo, y luego cuando nos quedamos en casa solos y nos ponemos frente a nosotros mismos o solitos con nosotros mismos, ahí es donde empieza el verdadero combate, ¿no? Es decir, que el problema de la identidad es un problema existencial que a mí me parece importantísimo, y es uno de esos temas que o aborda el arte o
quién lo aborda, en qué momento se aborda. Y yo creo que ahí la forma artística que tanto nos interesa, tanto a ti como a mí, tanto la literaria como la visual, creo que en nuestro caso está bastante bien calibrada, me parece, porque los textos insinúan más de lo que dicen, las imágenes también insinúan más de lo que dicen, el grado de detalle al cual llegas a definir las identidades lo deja en un punto que es un poco como el mito de Narciso, ¿no? Que no acabas de atraparlo del todo, ¿no? Porque es imposible atrapar una identidad. Claro, es imposible, tú haces una aportación y ya está. Claro. Oye, y lo de las redes sociales, yo estoy absolutamente cabreado. Tengo que vengarme respecto a eso. También. Del spam ya me he vengado, pero de las Sí. redes sociales es que estoy hasta las mismísimas pelotas de toda esta especie de consumo permanente en la radio, en la televisión. Parece que ya no existiera una comunicación que no fuera la que pasa por las redes sociales. Y las redes son redes, o sea, sitios donde los peces quedan atrapados, donde la mosca queda atrapada y es la araña la que se zampa la mosca o el gusano o el mosquito que ahí aparece. Ahí habría que hacer algo respecto a eso. Puede ser el siguiente proyecto. Puede ser el siguiente proyecto. Hemos empezado con uno por ahí. Algo habrá. Hombre, ahí tanto tú como yo tenemos un cierto rechazo, ¿no? O al menos una prudencia en el uso de la red social. Yo al menos lo mantengo en un terreno casi estrictamente profesional, ¿no? La actividad artística está presente en las redes, pero no dejo de ver mucho más, porque la verdad es que yo que soy un poquito más usuario que tú en ese sentido, conozco gente que es mucho más usuaria y te das cuenta de que hay una cierta disociación de la relación personal física, digamos, de cara a cara a través de las redes, ¿no? Hay una cierta, se crea como otra personalidad, como otro perfil, con unas obligaciones casi cotidianas, ¿no? Sí, debe ser una tiranía Me parece que sí. horrenda, impresentable, sí. Mis hijos que son consumidores de youtubers y Sí, tal, sí. pues ya se dan cuenta de cómo esos youtubers tienen un volumen de trabajo y de estrés muy alto, porque mantener ahí el día a día la atención. La atención. No es una pérdida de tiempo. Me parece que sí. Una pérdida de energía. Sí, porque todo acaba en una especie de mar de la intrascendencia completa, ¿no? Es Sí. decir, realmente eso es una red tan sumamente global y extensa que no hay ninguna profundidad y todo sucede en la superficie en la que en el fondo no pasa nada más que un pequeño rizado puntual, que es el de tu tweet. Por eso el consumidor de nuestro proyecto, ¿quién puede ser? Pues desde luego alguien que navegue en la superficie, no sé hasta qué punto se sentirá muy atraído, ¿no? por este proyecto. A lo mejor sí. Igual sí. Igual lo invitamos a entrar en algo más y si no, en el siguiente proyecto, como nos vamos sí. a meter con él, no va a tener más remedio. No va a tener más remedio. Bueno, pues no sé. Espero que funcione muy bien. El espacio no puede ser más bonito y Próxima Estación ha preparado un entorno también realmente muy creativo. Yo creo que se va a convertir en una especie de semana cultural, en una semana, la primera de julio, que todavía la gente está trabajando mucha y empieza ya el buen tiempo y yo creo que puede ser un momento oportuno para hacer. Un formato muy atractivo, Sí, porque es corto en el tiempo, pero te puede permitir hacer cosas con Sí, y a lo mejor ya no tienes el agobio ni la predisposición porque al día siguiente hay trabajo y no puedo quedarme un poquito tarde a ver esta exposición y luego a ver algo por ahí, tomar alguna cosita antes de volver a casa. Ese relax que necesita siempre el arte y la literatura, ¿no? Exactamente, sí, ese relax de ociosos que contemplan algo interesante. Sí. Bien. Perfecto. Joan, ¿cómo lo ves? Magnífico. Hemos clavado los 9 minutos.